Buenas tardes, amigas y amigos del conversatorio. Hoy tenemos una presentación, el maestro Gonzalo Abella, que va a hablar sobre el artiguismo, construcción colectiva y multicultural. Trata de la influencia y la acción de José Artigas en el Virreinato del Río de la Plata, que se visualiza y resalta nítidamente entre 1811 y 1820. Pero su acción subterránea comenzó mucho antes y su influencia continuó a lo largo y aún después de su larga residencia paraguaya. Gonzalo Abella, maestro de enseñanza primaria, escritor de ensayos históricos, recopilador de mitos y leyendas en el mundo oriental, entrerriano y riograndense, fue contratado por la IDCR Canadá, que trabajó como evaluador de impactos culturales y de megaproyectos sobre pueblos originales entre 1995 y 2003. Bueno, estamos aquí junto a Gonzalo Abella. Un gusto tenerte con nosotros, Gonzalo, y adelante, comienza nomás con Muy bien. con tu comentario. Bueno, queridos amigos, ¿se oye bien? Sí, sí. ¿Se oye bien? Sí, bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, si uno ve la historia oficial, José Artigas está presentado como el héroe nacional de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Artigas, más que un independentista, que sí lo fue en realidad un genial articulador de las redes de los oprimidos y de los excluidos. Por lo tanto, para entender a Artigas, más que una referencia a los libertadores clásicos, debe pensarse en la gesta de los de abajo, una lucha de clases que empieza mucho antes de la gesta de la independencia, una lucha de clases que sigue hasta hoy. Y en el marco de esa lucha de clases, Artigas está mucho más vinculado a Tupac Amaru, a Tupac Katari, a Bertolina Sisa, a la gesta haitiana, que a la gesta netamente independentista. Ahora bien, la historia oficial presenta a Artigas a veces como una especie de superhombre inspirado, guiando a un pueblo analfabeto que lo sigue simplemente por instinto de libertad. Y en realidad se exacerba, se exagera la influencia del pensamiento europeo y norteamericano en la construcción del ideario artiguista, negando la participación activa de los pueblos, de los oprimidos, de los excluidos, en la construcción colectiva de un ideario que se expresa en una, digamos, en una plataforma revolucionaria que se va agudizando, se va profundizando entre 1811 y 1820. Por eso yo quería empezar lo más brevemente posible por hablar de las corrientes que se entrecruzan, corrientes filosóficas, animistas, mágicas, científicas, que se entrecruzan en ese territorio que fue la banda oriental como epicentro, junto con el Entre Ríos, de todo un proyecto federal que trasciende realmente las consignas independentistas para pensar en un proyecto que hoy llamaríamos, con códigos del siglo XXI, una filosofía del buen vivir, de la fraternidad y de la diversidad. Primera cosa, cuando hablamos de los pueblos originarios, no tenemos más remedio que empezar por eso, por supuesto, porque si la presencia de inmigrantes tiene en nuestra tierra 500 años y la presencia afroamericana de esclavizados otro tanto, estamos hablando solo en la región platense de 11.000 y 12.000 años de historia humana. Los pueblos originarios de la pradera forman parte de los pueblos originarios de nuestra América, que tienen tres grandes ecosistemas que los clasifican: la selva, la montaña y la pradera. Los pueblos más vulnerables a la acción de la colonización fueron los pueblos de pradera, fueron los que tenían menos refugio natural, pradera y pampa. Por lo tanto, los pueblos de pradera y pampa fueron los primeros para la supervivencia en tomar elementos culturales de la cultura invasora. Si uno piensa en un pueblo originario, por ejemplo, en un guaraní del tiempo de la independencia, lo seguimos viendo en su canoa, a un culia
caminando al lado de su llamita, pero a un pehuenche de la Pampa lo vemos sobre un caballo europeo y con metal europeo en su arma. Pueblos de pradera, pueblos que necesitan para su supervivencia tomarse elementos culturales de la cultura invasora. Lo vemos también en los western norteamericanos. Uno ve un indio norteamericano de pradera arriba de un caballo europeo con un Winchester en la mano. Pueblos de pradera. Este especial concepto de adaptación marca mucho más fuerte su presencia con la introducción de la ganadería, que para sorpresa de los españoles, la pampa y la pradera oriental entrerriano tiene una capacidad nutritiva que supera en 10 veces los llanos del Orinoco. Por lo tanto, va a generar una riqueza extraordinaria. Los españoles pensaban en el río hacia La Plata, o sea, hacia La Plata del Potosí, lo pensaban como un lugar para proveerse de carne en viaje de ida por el Paraná a Paraguay y expropiar cueros a la vuelta. Pero las culturas de la pampa y de la pradera oriental entrerriana generaron la edad del cuero. Casas de cuero, calzado de cuero, ropa de cuero, tiendas de cuero, guasquería, todo el arte del cuero. Y era tan barato el cuero, tan accesible, que hasta los afroamericanos del Río de la Plata pudieron experimentar en percusión con cuero. En Brasil tuvieron que usar semillas, en el Mississippi batir las palmas, en los gospel. Pero acá el cuero era abundante. Y ese cuero generó la codicia de la Europa más avanzada. En medida que España declinaba con esos monumentalmente burros que fueron los mal llamados reyes católicos, había otra Europa que avanzaba y necesitaba cueros para los correajes, para las poleas, para los calzados de sus inmensos ejércitos. Napoleón decía, mi ejército puede andar en andrajos, pero necesita calzado. Entonces se genera un mecanismo de trueque ilegal para los bandos españoles contra bandos, para los ingleses, para los franceses, comercio libre. Y eso genera que en el mundo, el mundo aindiado de la pradera se genere lo que se llamó el mundo gaucho. Un mundo incontrolable, porque hay que recordar que la ganadería tiene una diferencia con la minería y con las plantaciones. Es que el ganado tiene la mala costumbre de moverse. Y en una pradera sin alambrados, como diría Atahualpa, un asado acá es de nadie y es de todos. Por lo tanto, se genera un mundo. Y ese mundo multicultural, de raíces indígenas, de raíces inmigrantes pobres, que rompen con el mundo colonial, y de negros fugados y de muchachas negras fugadas, genera un mundo que hace del ganado su riqueza principal y que por trueque consigue hasta pólvora europea, metal para la punta de sus lanzas. Genera un mundo absolutamente mestizo, absolutamente libre, donde además la condición de la mujer es muy libre. El mundo gaucho, un mundo sin control. Hay otras zonas de América sin control. Zonas de la selva son inexpugnables. Zonas de la montaña son inexpugnables. Pero la pradera, que es más vulnerable a la conquista, por algo en el lenguaje castellano no se dice batalla montañal, batalla selvática, se dice batalla campal, porque es donde saben pelear los ejércitos europeos. La pradera se hace invulnerable a partir de la movilidad que le da el caballo, la yesca y el pedernal, que le permite encender fuego en cualquier lado, también traído de contrabando, y todo lo que tiene que ver con el metal y hasta la pólvora que le dan los holandeses en trueque, con cañones de cuero, que eran un embudo donde se metía la metralla, la pólvora, y el cañón se quebraba al quinto disparo, se rajaba todo, sobraba cuero, se hacía otro de nuevo, la edad del cuero. La edad del cuero genera además una mentalidad, pero la edad del cuero, que genera este mundo mestizo y libre, tiene además vínculos muy profundos con el mundo selvático, con el mundo andino y con el mundo europeo. Los guaraníes, por ejemplo, de la selva tenían rituales milenarios que llamaban la búsqueda de la tierra sin mal, que venían hacia el océano, hacia el río sin la otra orilla, a confraternizar con los pueblos de acá y después volvían, enriquecidos por este intercambio. Y los pueblos de la selva, de la montaña, hay huellas de pobladores colias andinos
en lo que era la banda oriental del Río de la Plata, mucho antes de que se fundara Montevideo. Incluso en el departamento de Colonia hay un lugar que se llama Rosario del Colla, porque había una comunidad andina viviendo mucho antes de que se fundara Montevideo, en relación con los charrúas. Además de los pueblos chanay, arachaná y todo otro pueblo. Entonces, los pueblos originarios, primero, no generaron imperios, es decir, eran horizontales y tenían un componente, que ahí ya estamos entrando en lo netamente conceptual e ideológico, religiosidad mixta. Es decir, las almas de los muertos no se van lejos, rondan entre nosotros. Saberlos ver es problema nuestro, pero rondan acá, pueden estar como espíritus protectores, como espíritus asustados, que hay que ayudarlos a vivir su propia muerte, o como espíritus vengativos que se pueden canalizar de alguna manera en un gualicho, en un barrio. Animismo de los pueblos originarios que incide en el mundo gaucho, al cual va a llegar Artigas a los 14 años de edad, rompiendo con su familia burguesa. Por otro lado, tenemos todo el mundo guaraní, un mundo mucho más vasto, que también, lo mismo que hizo la vaquería con los charrúas, hizo las misiones jesuíticas en el mundo guaranítico. Es decir, la orden de Ignacio de Loyola era profundamente reaccionaria, pero jesuitas de 20, 22 años que vienen a insertarse en el colectivismo agrícola, bueno, los guaraníes y de la Chiquitania, ¿no? Que ahí después fue la gente de Juana Azurduy, que vienen a integrarse, esos jesuitas lejos del Vaticano, desobedeciendo su propia orden, su propia compañía, empiezan a hacer una relectura diferente del Evangelio. Leen mucho más el libro Hechos de los Apóstoles que el libro del Apocalipsis. Es decir, y el mensaje de Jesús en la última cena, es decir, que su carne en realidad es el pan compartido, pasa a ser señal de identidad para una reevangelización que crea en algunas misiones jesuíticas, no en todas, toda una teología de la liberación, que va a influir después muchísimo en la lucha de los pueblos guaraníticos misioneros. Y cuando son expulsados los jesuitas, Artigas tenía 4 años de edad, mucho de ese pueblo guaraní cristiano viene a la patria gaucha, a vivir acá, y de alguna manera guaraniza una serie de elementos de la espiritualidad charrúa. Pero vienen cristianos, no vienen guaraníes selváticos, esos viven en el ecosistema de selva húmeda subtropical. Vienen guaraní cristianos, pero también influyen en ese mundo. Por otro lado, nosotros tenemos a los afroamericanos. Los afroamericanos vienen esclavizados, rápidamente encuentran formas de resistencia. Una de ellas muy importante es la resistencia espiritual, la memoria de todos los cultos animistas, también animistas, que había en África. El animismo, entre paréntesis, tiene otra característica, que lo tiene también el animismo indígena, y es que la relación con la deidad, con el espíritu, no es de sometimiento y de súplica, sino de reciprocidad. Yo ofrendo con mi tambor, con la fragancia que emana de la ofrenda, y si tú no me proteges, me sobran espíritus para ofrendar, si tú no me estás haciendo mucho caso. Ese animismo es una relación mucho más de reciprocidad. Los afroamericanos vienen con esa identidad, se fugan, generan en las ciudades, en las plantaciones, en las minas. La identidad tiene que ver con la memoria. Un elemento muy importante es además el transporte de cabotaje. El ron de las Antillas es el que se consume en el Río de la Plata colonial. La carne salada del Río de la Plata colonial es la que se consume en las Antillas, es toda España. Y los negros esclavos de a bordo son grandes tejedores de las redes continentales. Una de las características muy importante también por el destacamento de los negros que están al lado de Artigas es la unificación del panteón. Los cultos africanos animistas subsaharianos eran muchos, pero por ejemplo Yemanyá, el espíritu de las aguas saladas, se cultúa en Cuba, se cultúa en Brasil y se cultúa en el Río de la Plata. Curiosamente, en muchos, no tanto en Quimbanda, pero fundamentalmente en Umbanda, Yemanyá deja de ser una entidad negra para ser una identidad transparente, porque es la mar océana, es el cordón umbilical con la tierra de los ancestros, y los tíos que no soportaron la travesía,
fueron arrojados al mar por los esclavistas. Por lo tanto, una flor para el Ilimanjaro. También es una flor por los desaparecidos. En Bahía, en la Bahía de La Habana o en el Río de la Plata. Y esta mística de memoria se complementa con los grupos de muchachos y muchachas negras que se fugan y forman tierras de libertad, muy importantes en estas redes continentales. En Brasil, los llamados quilombos, y en la vertiente del Pacífico, los palenques de los negros y marrones. El palenque de San Basilio, cerca de Cartagena de Indios, fue tan invicto siempre como los puches del sur de Chile. Nunca entraron los españoles, incluso ellos pensaban atacar Cartagena de Indios. Y el gobernador de Cartagena de Indios mandó un emisario al palenque de los negros y marrones, diciendo, vamos a hacer paz porque no queremos que nos asalten. Y Viejo, el jefe del palenque de San Basilio, le dijo, muy bien, no vamos a asaltar Cartagena de Indios, pero barco negrero que pase por nuestras costas, lo atacamos con nuestras canoas, matamos a los blancos y rescatamos a nuestros hermanos negros para que vengan al palenque. Esa América que la historia oficial casi no cuenta, es un componente fundamental de las redes continentales en las cuales navegó Artigas desde su adolescencia cuando rompe con su familia. Cuando empieza la Revolución Oriental en 1811, Artigas ya tiene 46 años de edad. No es un jovencito como Bolívar. ¿Y qué estuvo haciendo todo ese tiempo? Eso es importante. Pero veamos, estas vertientes que estaba analizando, el animismo afro, las redes continentales, la solidaridad de los indígenas, se mezcla también con elementos que vienen de Europa. Si ustedes miran el mapa de Uruguay, van a entender por qué el rey de España y el rey de Portugal respetaban este territorio. Desde un punto de vista, el Uruguay es la continuación sur de Brasil. Desde otro punto de vista, lo que es hoy el Uruguay, el Mallado Uruguay, es la vertiente oriental del Río de la Plata, que era español. Por lo tanto, es una tierra frontera, una tierra en conflicto. Y las leyes de Indias, no en los tiempos de los adelantados, esos eran tan bestias como los cruzados, no. En la época que se crea los virreinatos, en las leyes de Indias, no quieren que en la banda oriental haya latifundios, porque es una tierra en disputa entre dos imperios. Es mucho más racional poner colonos que van a defender su tierra, siendo cristianos viejos, como se decía en la época, siendo leales al rey, fieles. La Inquisición controla desde Perú. Entonces, es muy importante el reparto de tierras. Montevideo colonial no repartió todas las tierras por la corrupción del cabildo colonial de Montevideo. Entre ellos el padre de Artigas, que era tremendo corrupto. Por eso Artigas rompe con su familia. Cuando muere su abuelo, rompe y se va al mundo gaucho. Entonces, en ese mundo hay colonos que traen de Europa un cristianismo diferente, un cristianismo popular, mezclado con componentes precristianos que vienen de la misma Europa. El lobizón americano, el hombre lobo europeo, que ya había sido modificado en Europa. El hombre lobo europeo, como culto pagano, tenía sus poderes maléficos con la luna llena. Pero después de que se irrumpe el cristianismo, como el viernes es la agonía de Jesús, y aparecen por un momento los personajes del subterráneo maléfico de Satán, bueno, el hombre lobo se transforma los viernes, ya no es la luna llena, ahora son los viernes, y así llega a América. Es elementos cristianos, el Viernes Santo, mezclados con elementos precristianos. Ahora fíjense ustedes, volvamos al mundo gaucho por un momento, el mundo que Artigas eligió para vivir a los 14 años de edad. Yo soy inmigrante cristiano. Al lado mío hay otro gaucho, pero que viene de los charrúas. Otro que viene de los guaraníes y otro que es una muchacha negra fugada, que ahora comparte conmigo el trabajo con el ganado, el desjarretamiento, el acopiamiento de cueros, la vigilancia para llevarlos para que los traigan los holandeses en las grutas de Punta Ballena o en la costa de Rocha. Y yo hablo de Jesús, que hace 1800 años hizo milagros siempre a favor de los pobres, el poder lo torturó, y hace 1800 años que lo estamos ofrendando allá en mi lejana tierra.
Ahora yo soy el indio, gaucho. Y le digo, préstame el crucifijo. Porque si hace 1800 años que lo estás ofrendando, ese espíritu debe tener una tremenda fuerza espiritual. Yo no entendí eso de la Santísima Trinidad, pero te aclaro que desde ahora, cada vez que me duela la panza, además de invocar a mis espíritus, me hago la señal de la cruz. El mundo gaucho genera no solo una visión colectiva y horizontal de igualdad del hombre y la mujer, de igualdad étnica, sino que además es una propuesta de vida, que en última instancia tiene que ver, desde una lógica mestiza, con una propuesta de vida que tenían los palenques, que tenían los quilombos y tenían los pueblos originarios, que es el buen vivir. No le digas a estas redes, abajo el rey Fernando VII, el rey estaba preso en España además desde 1808, o sea que tampoco era muy complicado. No, no, no. Acá lo que se trata es que nos deje vivir. Y esto es importante. Vamos a terminar con las influencias para después ver cómo se entrecruza todo esto en 1811. Tenemos además la presencia de los masones. La masonería surge como partido mundial de la burguesía. Igual de lo que Marx hizo unos años después con el Partido Mundial de los Obreros, que llamó Asociación Internacional de los Trabajadores. Mucho antes se crea la Organización Mundial de la Burguesía, conspirativa a los efectos de incorporar a la burguesía al poder y que no fueran solo los aristócratas los que gobernaban en Europa. La burguesía tiene entonces su partido, en ese momento unificado, para competir con la nobleza, crea sus propios códigos, sus propios relatos, se atribuye una genealogía desde el templo de Salomón y los templarios y yo qué sé cuánto, tienen sus rituales, su secretividad, pero realmente el objetivo de ellos es el poder político. Y tienen además una herramienta fundamental, que es la sabiduría, la alquimia, el conocimiento de las ciencias, los viajes, el contacto que le viene de los templarios con Oriente y su sabiduría, el Oriente. Entonces las logias masónicas llegan a América, ya entonces están un poco en conflicto interno, porque la masonería francesa desarrolló con Napoleón el mejor ejército de tierra. La masonería inglesa desarrolló la mejor flota marítima, pero las contradicciones nacionales de los países burgueses generan también rupturas en la propia masonería. Pero la masonería llega a América con una concepción muy clara: luchar por la libertad. Y luchar por la libertad para ellos es libertad de expresión, pero es ante todo libertad de comercio. Y una cosa que la masonería quiere impedir en América, y esto es muy importante, es lo que ellos decían, que no haya pardocracias. El gobierno no es para el pueblo ignorante, el gobierno es para los iluminados, que deben regir la libertad de comercio, la libertad de expresión, que es derivada de la libertad de comercio, y que debe gobernar desplazando la brutalidad de España, que es católica, es atrasada, etcétera, etcétera. La masonería, una vez expulsados los jesuitas por conflicto con el Papa, en 1764, copa un centro que es el verdadero laboratorio ideológico de la masonería en América, que es la Universidad de Charcas, Chuquisaca, lo que soy la ciudad de Sucre. Hay que ir a Sucre para ver lo que es ese info. Entonces, en la Universidad de Charcas, Chuquisaca, se forman los ideólogos de la revolución, tanto los del ala moderada como los del ala más radical, como Mariano Moreno. Son todos hijos de la Universidad de Charcas, Chuquisaca. Pero la impronta masónica es que pueden contar en alianza con los sectores populares o usar a los sectores populares como carne de cañón. Muchos masones son esclavistas. Libertad, igualdad y fraternidad para nosotros, pero el desarrollo del capitalismo requiere más materias primas, y más materias primas del precio es que haya esclavos y trata negrera. Entonces todo esto viene a América, da un aporte extraordinario al pensamiento independentista urbano, pero al mismo tiempo tiene mucho miedo a los movimientos populares que no se desborden, que no se salgan de madre. Esa es la contradicción de la masonería en América. No se agota ahí, podríamos hablar del jesuita Suárez del siglo XVIII,
que decía que a veces el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando el gobierno es usurpador. O sea, hay un montón de temas que confluyen claramente. Pero nosotros tenemos que entender que todo esto entra en la zona de palestra del Río de la Plata. Una cosa es Buenos Aires, donde predomina la masonería, porque es la ciudad puerto, ahí están los porteños, y en cambio toda la parte más reaccionaria, católica, inquisitorial, queda en Montevideo, porque Montevideo no es un puerto de ultramar, es un enclave naval militar, no es un puerto de comercio. Por lo tanto, las nuevas ideas van a entrar mucho más en Buenos Aires y van a ser mucho más refractarias para la aristocracia burocrática y militar, que es Montevideo, que va a jugar en la revolución, en la revolución, un papel mucho más reaccionario. Todo esto va generando un proceso que vamos a centrarnos, por razones de tiempo, porque ya va media hora, vamos a centrarnos, estamos bien de tiempo. Sí, vamos a centrarnos en la pradera oriental entrerriana, y de igual vamos a ver también los nexos con otras zonas del virreinato y de la región. 1810. El rey prisionero y los patriotas en Caracas, en Buenos Aires, en La Paz, forman las juntas. Todavía no plantean una total independencia, pero plantean, bueno, el rey está preso, entonces la soberanía, como decía el jesuita Suárez, deviene en el pueblo. El pueblo tiene derecho a hacer sus juntas en cada lugar. Tenemos que romper las cadenas con la Junta de España. Y los paisanos, los negros, los indios de la banda oriental, en Montevideo había habido una fuga masiva de negros en 1803. Dicen, sí, hay que romper las cadenas, romperlas vos, hermano. Nosotros hace 200 años que estamos contrabandeando con el mundo europeo civilizado y recibimos todo, y que no nos controla nadie. ¿Para qué vamos a participar? Sí le interesaba participar a los indios del Cuyo, porque la realización de su mercancía artesanal pasaba por Buenos Aires. Pero en la banda oriental y en la pradera entrerriana no había ningún interés en participar en la gesta de 1810. 1811 es otra cosa, porque en 1811 llega un nuevo virrey. Por supuesto no va a ir a Buenos Aires, porque lo van a rechazar. ¿Dónde viene el nuevo virrey? Viene a Montevideo. ¿Y cuál es la orden que tiene el nuevo virrey que llega a Montevideo? La guerra contra Buenos Aires, castigar a esta ciudad rebelde. Y por lo tanto hay que volver a perseguir a los negros y a las muchachas negras que andaban prófugos, vuelven a ser mercancía. Se enchaleca a los paisanos para que sean carne de cañón, y a los hacendados colonos cimarrones se les decomisan los bueyes y las carretas, todo para la guerra, todo para la guerra. Y ahí comienza lo que Artigas llamó la admirable alarma de 1811. Es decir, hay una cosa que a los pueblos mueve más que un sueño, y es la indignación por el despojo a lo que antes se temía. Y Artigas, articulador de redes, si uno toma todos los discursos de 1811, en el levantamiento contra Montevideo, en ningún lugar Artigas va a decir abajo el rey, muera Fernando VII, todo lo contrario. Eso lo dicen los masones, que tienen una concepción abstracta y tienen el concepto de patria soberana. No es la expresión de las redes. Artigas dice textualmente en sus proclamas, y que tiemble el tirano de Montevideo de haber excitado en nuestro enojo. Estoy citando casi textualmente. Sin saber que los americanos del sur prefieren la muerte a vivir en afrentoso cautiverio. ¿Cuál es el afrentoso cautiverio? ¿La bandera española? No. El afrentoso cautiverio era que los obligaran a una guerra, a hacer carne de cañón de una guerra contra Buenos Aires que no querían. Esa es la rebeldía que surge en el Entre Ríos y en la banda oriental. Por eso, en 1811, las consignas de Artigas, que es un intérprete y es un vocero y un articulador de redes, son consignas absolutamente limitadas a la gesta de la soberanía, que de alguna manera es recuperar la libertad que el mundo gaucho ya tenía antes. Desde luego había opresor en Montevideo, había opresión, había esclavos en Montevideo,
Pero en Montevideo las redes secretas de los negros tenían un contacto permanente con los negros libres y las muchachas negras libres a través de las lavanderas de extramuros, que eran la conexión y que preparaban los nuevos levantamientos en Montevideo. Ese es el mundo que las redes querían rescatar. Y por esa libertad es que se levantan en 1811. Ahorramos el tema militar, es fascinante, pero sabemos que finalmente Artigas controla la campaña con paisanos, con negros, con indios charrúas que lo apoyan, y sitia Montevideo. Y ahí pasa una cosa increíble, no previsible. El gobierno español de Montevideo, al verse rodeado, pide ayuda al gobierno portugués de Río de Janeiro. Felices los portugueses que ya habían querido apoderarse de esta tierra, porque era una tierra en disputa, ahora vienen llamados por los españoles. Artigas queda entre dos frentes. Buenos Aires no le puede dar ayuda porque viene un ejército monárquico desde Córdoba y otro desde Perú. Y Artigas hace un repliegue y el pueblo lo sigue. Y los hacendados de campo, no los hacendados con campos, eso se queda en Montevideo. Los hacendados de campo queman sus casas, se suben en sus carretas y siguen Artigas en lo que después la historia llamará el éxodo, pero que en realidad a la gente le decía la marcha. Toma sus carretas y con enormes privaciones, el pueblo, para no ser esclavo de los portugueses, que vienen haciendo desmanes terribles, siguen Artigas, cruzan el río Uruguay y llegan a territorio de lo que es hoy Argentina, el territorio de Entre Ríos de la Yunga. Y ahí el pueblo oriental vive una experiencia única. Llega en harapos, hombro con hombro, los antiguos esclavos y sus antiguos dueños, hacendados de campo, participando en la misma hambre, y el pueblo oriental, y el pueblo entrerriano los recoge, les arma los ranchos, los protege. Llegan del Paraguay carretas con yerba mate, con telas, con cereales, y llegan los indios misioneros, dirigidos por Andresito, todos a solidarizarse con el pueblo oriental. Y a diferencia de los charrúas, que peleaban en galón, los indios misioneros mantenían del tipo de los guaraníes y venían con artillería, infantería, caballería y hasta un cura de campaña. En los campamentos daba la misa y decía sermones, están registrados en Entre Ríos. Hijos míos, el evangelio de nuestro Señor Jesús es muy sencillo. Quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses al infierno. Entonces nosotros tenemos que entender cómo se crea todo ese mundo místico, ese mundo de fraternidad. Cuando se vuelven a pelear los españoles y portugueses, es su naturaleza, y el pueblo oriental vuelve a su provincia, vuelve bañado de americanismo. Y entonces en 1813, cuando se va a formar el Congreso de las Provincias en Buenos Aires, ahí sí Artigas convoca al pueblo de fogón en fogón, y después en los cabildos, pero lo más importante es primero de fogón en fogón, porque él va descubriendo que la célula revolucionaria no está en los cabildos vacilantes de los lectoescritores, sino que está en el fogón del pueblo armado. Y dice su famoso discurso del año 13, que la historia oficial le pone un nombre rebumbante, pero en realidad es un informe político de cuál es la situación. Y a los diputados orientales, que van a tener que ir a Buenos Aires a reunirse con todos los diputados, le mandan las famosas instrucciones del año 13. ¿Por qué? Porque él no puede mandar paisanos de los fogones, porque no saben leer y escribir. Necesita mandar curas, militares, criollos. ¿Y cómo saben que no van a pactar y van a negociar cualquier cosa? Entonces se los mandata, con instrucciones muy estrictas. Democracia republicana, rechazo a toda forma de monarquía, derecho de los pueblos a portar armas, derecho a la soberanía de cada provincia, que delega en el gobierno central lo que expresamente deleguen, y lo demás se lo reserva a cada gobierno provincial, federalismo, instrucciones del año 13. A partir de ahí, y sobre todo después de la batalla de Espinillo en tierra entrerriana, se va formando frente al autoritarismo masónico de la Junta Grande de Buenos Aires, después del Directorio, del Triunvirato,
frente al centralismo masónico, se va formando lo que se llamó la Liga Federal de los Pueblos Libres, que en un momento llegó a abarcar la provincia oriental, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, la provincia de Misiones, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe. Todo eso coordinado. Ahora, ¿todos estaban en la misma línea radical? No. Dentro de esta Liga Federal de los Pueblos Libres existía lo que llamamos la dualidad de poderes. Es decir, por un lado estaba el Fogón, célula revolucionaria que quería ir para adelante, y por otro lado los cabildos, que en muchos lugares eran gente nada progresista, pero que querían romper con el centralismo de la Junta de Buenos Aires, del Directorio de Buenos Aires, y por lo tanto la Liga Federal tiene una diferencia, por ejemplo, con la Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana de 1803 es solo la revolución de los de abajo. La Liga Federal es una alianza entre los oprimidos, Artigas decía que los más infelices sean los más privilegiados, los oprimidos, hacendados de campo que estaban apoyando, y caudillos federales que hacen una alianza no por la convicción con este ideario radical de los de abajo, sino fundamentalmente para enfrentar las fuerzas centralistas de la logia masónica de Buenos Aires. Por eso, en 1815, esta construcción colectiva de aspiraciones, donde a veces Artigas hasta queda atrás de lo que los pueblos están demandando, y no pasa una sola vez, quizá lo más importante pase, después vamos a hablar de Encarnación Benítez, pero Artigas a veces hasta queda atrás por su política de alianzas con lo que le están demandando radicalmente los pueblos. Se culmina como institución legislativa y constituyente en lo que se llamó el Congreso de Arroyo de la China de 1815, lo que es hoy la ciudad argentina de Concepción del Uruguay. Se forma un congreso donde Artigas convoca a todas las provincias que integran la Liga Federal. El objetivo es poner una política en común para después ir a Buenos Aires en la unión con las demás provincias que no integran la Liga. Pero primero poner una posición en común de qué se va a debatir. Congreso de Arroyo de la China. Ahí hay una carta de Artigas al gobernador de Misiones, era un indio, una carta hermosa. Le dice a Artigas que cada pueblo indio mande su representante. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual actúe según le parezca. Es la concepción. Pero la concepción no es la concepción de un intelectual, sino que es la concepción de una persona mandatada por las redes. Por eso, un escritor contemporáneo dice, Artigas es el conductor conducido. A mí me parece extraordinaria esa reflexión. Congreso de Arroyo de la China. 2 meses después, reglamento de tierras para la banda oriental. Las tierras de los malos europeos y peores americanos, o sea, de todos los latifundistas que estaban en Montevideo corruptos, son expropiadas y son distribuidas de tal forma que los más infelices sean los más privilegiados. Y se le da la tierra a todos en tanto levanten un rancho y 3 corrales y se pongan a producir, si no esa tierra será quitada. Y esa tierra es inalienable, queda para la familia. Las viudas pobres con hijos tienen el principal derecho, etcétera, etcétera. Pero el reglamento de tierra de 1815 tiene un freno. Dice a título expreso, hasta los negros libres tienen derecho a la tierra. ¿Qué pasaba con la esclavitud? Ahí uno ve la política de alianzas, cómo se va avanzando, pero como siempre hay límites institucionales. Pero en ese momento, en el suroeste de la provincia oriental, hay un negro, el pardo Encarnación Benítez, que empieza a distribuir tierras entre las familias de los muchachos y las muchachas negras fugadas. Les da tierras también. Es la autoridad artiguista de la zona. El Cabildo de Montevideo, que es artiguista de la boca para afuera, manda una carta a Purificación, donde está Artigas coordinando los asuntos de la Liga Federal. Y le dice, hemos creído ver en las tropas de Encarnación Benítez esclavos que pertenecen a ciudadanos patriotas de esta ciudad. El pardo Encarnación Benítez se encarga de ese mensaje, se entera, y le manda un chasque a Artigas. Y el pardo Encarnación Benítez le dice a Artigas, más vale que no sea usted que me esté frenando, porque le espera una revolución peor que la que usted ha encabezado.
Y Artigas contesta al Cabildo de Montevideo: no veo objeción a Encarnación Benítez, que es un digno patriota. Recordad que su gente blande lanzas y que por hoy están al servicio de la patria. Lo interesante es que cuando la gente se apropia de una revolución y existen las células de la revolución, el documento redactado por la revolución finalmente se manda al diablo, es rebasado. Y el conductor conducido tiene que tener la capacidad de entender que el protagonismo pasa a ser delegado a un sujeto de acción que es el que él mismo convocó. De alguna manera, el conductor conducido tiene que crear algo para ser superado. Esa es la verdadera brújula de un movimiento de revolución social, ahora y en el siglo XVIII y cuando fue en el tiempo de Espartaco. La célula revolucionaria y la capacidad creativa desde abajo que supera al mejor pensador de arriba. Ahora bien, en 1817, en todo este auge, en 1816 pasa otra cosa interesante. Artigas mandata al cura Larrañaga a que funde la primera biblioteca pública de Montevideo. Y el discurso de Larrañaga, que recibe instrucciones de Artigas, un discurso bellísimo, dice, en la parte menos citada actualmente, Larrañaga dice, hablando de la sala de lectura: venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano. Yo creo que eso fue la gota que desbordó el vaso. En 1817 se rompe la dualidad de poderes en la Liga Federal. Las células revolucionarias se radicalizan y los cabildos dicen: epa, frente a esto es preferible la invasión portuguesa de nuevo. No hay otra. Y van a recibir con flores la invasión portuguesa y con Te Deum en la catedral. Entonces, y ahí aparecen los traidores. El más importante es Fructuoso Rivera, un hombre de campo que tenía la confianza del Pancho Ramírez en Entre Ríos, que tenía la confianza de Artigas en la banda oriental, pero que es reclutado por el ejército portugués como oficial de inteligencia. Hay que recordar que la inteligencia moderna la crea un hombre de Napoleón, Fouché, que crea la inteligencia y la contrainteligencia que después usan todos los ejércitos hasta hoy. Y Rivera es un hombre formado por los portugueses en esa línea. Entonces, habla con Artigas, Artigas dice: viene una invasión portuguesa, yo no voy a defender Montevideo porque va a ser una trampa, no tenemos poder de fuego, la guerra la vamos a hacer en el campo. Rivera le informa a Ramírez: Artigas nos está traicionando, va a entregar Montevideo. Ramírez dice: si eso es así, yo confirmo que entrega Montevideo, yo me encargo de Entre Ríos, pero no apoyo más a Artigas. Rivera, cartas a Artigas: Ramírez nos está traicionando, no quiere apoyarnos. Terminan enfrentados Artigas y el Pancho Ramírez. Y Rivera termina condecorado y como alto oficial del ejército imperial de la conquista portuguesa. Yo quiero terminar, creo que más o menos en el tiempo, con una cosa muy interesante, que es el año 1820. En 1820, Artigas es definitivamente derrotado en febrero por el ejército invasor en Tacuarembó, en el norte de Uruguay. Invencible, se repliega en Entre Ríos, pero ahí Ramírez no lo apoya, es más, lo combate. Pero los pueblos originarios de Entre Ríos forman con él un nuevo ejército, vuelve a combatir contra los portugueses, es derrotado finalmente, se repliega a Corrientes y hace un acuerdo muy interesante que se llama el Congreso de Ábalos, donde acuerda con Misiones y con Corrientes un nuevo pacto, una nueva Liga Federal en pequeño, que es lo que queda, sigue combatiendo y sigue combatiendo hasta octubre, que vuelve a ser derrotado. Y Artigas se va a replegar al Chaco, pero Zaratea, que ahora está disfrazado de federal, porque los federales lo derrotaron en Cepeda, Zaratea le dice a los portugueses: frenen el desplazamiento de Artigas hacia el Chaco, porque si se une con los indios
de allá, los con, tenemos Artigas para 10 años más. Los portugueses le cierran la salida y entonces Artigas pide asilo en el Paraguay, donde va a vivir 30 años, donde actuó siempre pensando en la patria grande. La última carta importante de Artigas es a Simón Bolívar, porque Artigas en 1819, cuando veía que la situación era muy adversa, había decidido que además de su flota de guerra, dirigida por un irlandés patriota que se llamaba Peter Campbell, podía contratar corsarios. O sea que según las leyes internacionales, al tener una bandera de un país en conflicto, podían asaltar barcos españoles y portugueses sin ser juzgados como piratas. Y se quedaban con el 90% del botín. Lo otro se lo tenían que mandar a la banda oriental. O sea, él crea corsarios, y para avisarle a Bolívar de que va a haber corsarios artiguistas en el Caribe y en el Océano Atlántico, le manda una carta preciosa. Antes de eso, la correspondencia con San Martín es muy interesante. San Martín, hay un gran afecto entre Artigas y San Martín. San Martín le dice: paisano mío, olvidemos nuestras rencillas, primero expulsar a los españoles. Y Artigas le dice: no, los pueblos no van a ser carne de cañón, primero vamos a asegurar las condiciones, el derecho de los pueblos, y después combatir a los españoles y a los portugueses de la Corte de Río. Son dos lógicas distintas, pero una que hace énfasis en la independencia, la otra en la voz de las redes, de los de abajo. Artigas en Paraguay es otra historia maravillosa. Alguna vez escribí un capítulo que se llamó La vejez fecunda, de todo lo que hizo Artigas en Paraguay, es decir, cómo pensó, cómo reflexionó y cómo repudió el nacimiento del Estado República Oriental del Uruguay. Él tenía una vocación de patria grande y cuando él recibió la Constitución, que se la entrega el propio doctor Francia, él dice: yo me quedé sin patria. Y se dedica con todos sus esfuerzos a fortalecer las políticas culturales, económicas y agrícolas del Paraguay. Con el doctor Francia él tenía una discrepancia metodológica importante. El doctor Francia entendía que la revolución requería la centralización del poder. Artigas entendía, por el contrario, que la revolución exigía la descentralización del poder y la federación. Pero más allá de eso tenía la misma brújula social y la misma brújula a favor de la soberanía. Artigas muere a los 86 años de edad en Paraguay. Se crea un conflicto al gobierno uruguayo, porque por un lado no quieren, el gobierno uruguayo, que ya ha creado un Estado tapón, un Estado pro-británico y pro-imperialista, no quiere ni saber del recuerdo de Artigas. Pero Artigas pasó a ser una devoción y una leyenda popular. Finalmente traen la urna con los restos, queda en depósito en la aduana un año, nadie sabe qué hacer, después va un cartel. Pero mientras tanto, la devoción popular por Artigas es muy grande, y finalmente, ¿qué hace el gobierno uruguayo? Lo falsifica. Hay una película muy interesante que se llama La Redota, que habla del pintor Blanes, un pintor muy conocido en Uruguay y Argentina, al cual un dictador uruguayo le manda hacer un retrato de Artigas. Y en la película se ve cómo el pintor Blanes lo hace Artigas rodeado de indios y negros. Y viene el dictador y dice: no, no es ese el Artigas que yo le pedí. Saque todos esos de ahí. Y Blanes, riéndose, borra a todos los negros, borra a todos los indios, borra a todas las mujeres. Y el retrato icónico de Artigas es en su soledad sobre la muralla de Montevideo. Un poncho acá. Hay una falsificación tremenda. Fíjense que, por ejemplo, a Artigas nunca le hubieran podido poner charreteras porque nunca las usó. Entonces, en el monumento a Artigas, más importante en la Plaza Independencia de Montevideo, Artigas lo recubren con un poncho que puede parecer un capote militar. Su sombrero paisano, que no es bicornio, es paisano, lo tiene tan agarradito acá contra las verijas del bicho que uno ni lo ve casi. Las botas tienen unos pompones que pueden sugerir que por debajo de ese poncho capote militar hay todo un uniforme que Artigas nunca usó. Entonces, del Artigas calumniado, perseguido por Rivera, lo que le pide a Ramírez que lo mate, se transforma en un héroe nacional fabricado, un decidor de frases democráticas, seguido por un pueblo ignorante que solo lo guía por instinto de libertad. Y en realidad lo que se trata de negar principalmente es que Artigas
es hijo de esa construcción colectiva, de ese ideario, que tiene elementos animistas, que tiene elementos religiosos cristianos, que tiene elementos africanos en su lógica. Cuando Artigas está exiliado en Paraguay en su primera época, en el convento de la Merced, el prior del convento escribe a su superior y le dice: tuve una cena con el viejo oriental, sospecho en él ideas heréticas, ampliaré. Nunca se supo esa ampliación dónde iba, pero realmente la búsqueda de Artigas de un ideario está tan influido que junto a él además está el negro Ancina, que lo acompaña 50 años, que además era lectoescritor. Y realmente hay una cosa muy interesante. Un cronista francés que llega a ver a Artigas y Ancina en el exilio dice textualmente: a Artigas lo acompaña un anciano negro paulista que ha estado con él 55 años. Ancina era oriental. ¿Qué es lo que lo hacía paulista? Los paraguayos sospechan que es su traje ritual de religiosidad afro, que el francés asocia con Bahía, con los cultos afros de Brasil. Pero de todos modos, lo interesante es cómo, por ejemplo, cuando muere Blas Basualdo, un entrerriano entrañable, hermano de Artigas, que muere en Montevideo de unas fiebres, como se decía en la época, le van a hacer una misa de cuerpo presente. Y Artigas escribe al Cabildo de Montevideo y dice: no, con Blasito no, pónganlo sobre una tabla, pongan sobre él palmas nativas y echen vino de Butiá sobre su cuerpo. Y después entiérrenlo así. ¿Es el entierro que hubiera querido Artigas para sí? No sé. Es el Artigas que las creencias entrerrianas, guaraníticas de Blas Basualdo eran las que él quería para su entierro. Y ese respeto a la diversidad que hacía que en las instrucciones del año 13, Artigas dice: promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. No se está refiriendo a los masones, se está refiriendo a los cultos afro, a los cultos indígenas y a los cultos mestizos. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Entonces, desde las redes, la clave de Artigas aparece hasta más simple que ver una especie de genio prodigioso que interpretó su época, fue adelantado para su época, y hizo cosas, por ejemplo, y con esto termino. Artigas dice al gobernador de Corrientes: los indios acá tienen el principal derecho. Olvidémonos de Voltaire, inspiración de los iluminados, pensemos en Rousseau. ¿Cómo hubiera dicho Rousseau el silogismo? Los indios son seres humanos, por lo tanto los indios tienen igual derecho. Pero Artigas no dice tienen igual derecho. Los indios acá tienen el principal derecho. El tratamiento desigual de situaciones desiguales tiene un concepto de socialización que rebasa el pensamiento enciclopedista más avanzado del siglo XVIII. No sé si fui suficientemente ordenado, pero yo quería marcar todos estos elementos para entender que Artigas no es un hijo de la Revolución Francesa, sí un sobrino, pero que tiene un montón de influencias que tienen que ver con las redes de las cuales él fue vocero y genial articulador. Bueno, Gonzalo Abella, es decir, muchas gracias por todo tu comentario, realmente impactante. Artigas, visto desde una visión totalmente decolonizadora, no el Artigas, porque hay muchas versiones de Artigas, tan diferentes, y todo el mundo habla de Artigas, pero ¿cómo era Artigas? Es decir, esto es una visión totalmente decolonizadora y que se sale de lo manido, lo sabido.